martes millennial. Ay, me encanta esta mesa que todos los martes refresca de veras y a todos los seres humanos nos entra, a todos los mexicanos y a los radioescuchas de esta emisión, nos entra un nuevo momento de un poco de esperanza, ¿no? Un poco de esperanza con los jóvenes. Ay, todavía se pueden creer en algunas cosas, ¿no? Así todavía hay horizonte de ay, es que es una edad muy bonita en la que ustedes están. Los saludo. Alejandra Farías, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, Yuridia. Estudiante de la UAM Iztapalapa. Así es, muy contenta de estar politóloga, aquí. Politóloga. Colega mía, politóloga. Luis no vino hoy. ¿Dónde está Luis? ¿Dónde estás, Luis? Luis, te mandamos saludos del poli. No vino porque no llegó. Raúl Ramírez, ya estoy muy mal de la cabeza. ¿Qué me está pasando? Raúl Ramírez, economista y abogado del ITAM, bueno, estudiante de Economía y Derecho en el ITAM, ese nido de tecnócratas neoporfiristas. Un gusto estar aquí. ¿Estás contento siendo itamita después del 1 de julio? Yo sí estoy muy contento. Yo también. Pero yo soy también tu colega del hay ITAM. miedo. Hay una bolsa de trabajo entre estudiantes que es completamente independiente del ITAM y los posts en ese grupo de Facebook demuestran mucho miedo a que ya no seamos válidos para el trabajo en el sector público y demás, pero yo creo que esos miedos son infundados. Somos muy buenos estudiantes, estoy seguro que vamos a ser un asset muy valioso de este gobierno. Al ratito le entramos a los temas porque ya se dio a conocer también los tabuladores y todo eso hace rato de la CHAM, ¿no? La CHAM y la burocracia, los recortes, el salario del presidente, todo eso. ¿Les parece? Al rato hablamos de eso. Yo quiero que empecemos con las oposiciones. Acabo de platicar ahorita con Claudia Ruiz Massieu y ahorita, si les late, empezamos con eso. Emilio Guerra, abogado. Esta mesa tiene una sobrerepresentación de abogados, ¿eh? Sin duda. TEC de Monterrey, ¿cómo estás? Bien, Yuri, muy contento de estar de vuelta aquí en el programa y me da mucho gusto que hables así de la esperanza de los jóvenes y estoy completamente de acuerdo contigo. Bienvenido. Gracias, Yuri. Después de haber estado quién sabe cuánto tiempo ahí dando la vuelta por el mundo. Guillermo Ucha, ¿cómo estás? También del TEC de Monterrey. Hola, ahora Yuri. hay sobrerepresentación del TEC de Monterrey. Sí, así es. Abogados. Y de abogados. Y de abogados, qué barbaridad. Y otro abogado, pero bueno, al menos él de la UNAM. Miguel Aspe, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y ahora las mujeres estamos muy subrepresentadas en esta Así es, mesa. María, Así nos hace que falta aquí, ¿no? nos tienes que defender bien, ¿eh? Así es, politóloga Ale. y a defender, a quitar como ese sesgo que a veces tienen los abogados, sin que me los vaya a echar en mi Qué contra. qué bárbaro. A ver. Luego. Ahorita platicaba yo con Claudia Ruiz Massieu y digo, bueno, creo que no había otra posibilidad, pero dice, vamos a tener que entrar en una fase de autocrítica, así sea lo más crudo que resulte, pues, ¿no? La oposición, de eso no hemos hablado, porque hemos hablado de López Obrador en estas últimas semanas, por razones obvias, pero pues ahí está la oposición, así sea casi exangüe, pero la hay, ¿no? Aunque tiene prácticamente carro completo en las cámaras Andrés Manuel López Obrador, pues ahí está lo que queda del PAN, de Movimiento Ciudadano, del PRI, del Partido Verde, y aunque parezcan motitas chiquititas, pero hay todavía los partiditos que ahí están. ¿Cómo están viendo ustedes a la oposición tras el tsunami Morena del pasado 1 de julio? Ya ahorita, pues por lo menos empiezan a asomar la cabeza, ¿no? Sí, sí. Pues mira, yo diría, yo la veo insuficiente, la veo no lista. Me parece un poco insuficiente decir que son tiempos de reflexión para los partidos en oposición. Más bien creo que son tiempos de acción, que vayan planeando cómo van a operar en las cámaras, en los gobiernos en donde lo tienen. Y me parece muy inagotable decir que simplemente están en tiempos de reflexión. No sé qué opinen ustedes, pero yo creo que hoy necesitamos mucho más que eso. Vi hace rato un tuit de un subsecretario de Sedesol, Javier García Bejos, que decía que ahora es más tiempo de acción que de reflexión. Para eso se tuvieron que hacer, es decir, la reflexión se tuvo que haber hecho antes del 1 de julio. Creo que van tarde. Pues sí, porque si no, no hubieran tenido los resultados que tuvieron, pero no, claro. Entonces lo que es claro es que no la hicieron, claro. Porque también por eso tuvieron los resultados que tuvieron, tanto la coalición que encabezó la candidatura de José Antonio Meade como la que abanderó a Ricardo Anaya. Así es. ¿Cómo los ves tú?
Yo la verdad es que tiene razón, Emilio. Ricardo Anaya no ha salido a decir ni pío. Nada, y Twitter está José un video con su Antonio, hijita. José Antonio Meade tampoco, ¿no? Pero con Meade al menos he escuchado que probablemente va a ser el gobernador de México, ¿no? Del Banco de México. Del Banco de México, perdón, sí, el gobernador. Que López Obrador estaría considerándolo como posible gobernador del Banco de México, cosa que sería muy inteligente por parte del próximo presidente, ¿no? O Sí, sea, sí, creo que porque es una- Meade, pues, es un gran funcionario. Un gran Le funcionario daría una que- seguridad económica al muy país. reconocido en el mundo, Sí. las instituciones financieras globales, en fin, creo que sería, Completamente de acuerdo. hablando de ajedrez, creo que sería un gran movimiento por parte de López Obrador, ¿no? Yo estaría de acuerdo. Yo creo que a nadie no le queda de otra más que desaparecer un buen rato, porque si todavía tiene carrera política, sería... El otro día hablábamos de eso aquí justo en esta mesa, que quizás no está muerto, quizás todavía tiene un futuro, pero ahorita sí tiene que bajarse, ¿no? A mí lo que me gusta del PAN, de lo que he visto en esta última semana, es que ya empezó a haber una discusión democrática dentro para elegir al dirigente. Y uno se da cuenta porque en Twitter ya se están agarrando los que quieren que sea Juan Carlos Romero Hicks, los que quieren que sigan los calderonistas, o bueno, que regresen los calderonistas y demás. A mí me hace ver que sí están tomando acciones. En cambio, por ejemplo, en el PRI, yo sí los veo un poquito más pasmados. No se diga en Wikipolítica, que es algo que casi nadie habla, pero o sea, Wikipolítica tiene una estructura partidista, aunque no lo quiera a veces reconocer porque quieren ser los independientes, pero sí tiene una estructura horizontal partidista, no oficial obviamente, pero ellos sí perdieron todo. O sea, Sí, claro. parecía que Kumamoto iba a ganar por mucho y ni siquiera él pudo ganar. A ellos sí no los veo haciendo la autocrítica que yo esperaría. El otro día escuché la entrevista al respecto de Kumamoto y ya lo vi un poco más autocrítico, pero ellos sí los veo también pasmados. Al PRI lo veo pasmado, al PAN pasmado, pero en una posible nueva elección para un dirigente que vuelva a unificar. Alguien de Guanajuato, además, que fue el único estado en el que el PAN arrasó. Claro. Y bueno, y esas son las fuerzas, porque el PRD es muy probable que se vaya. Los Galileos ya dijeron que quieren hacer su propio partido. Ujú. Los Galileos ya eran la mitad del PRD, digo, no era... El PRD es muy chico, nuevo, entonces... no era nuevo eso. Ajá. Y El PRD, se los pregunto, ¿valió sombrilla en el momento en el que decidió aliarse con el PAN? Por supuesto. Yo o creo que ya no. desde antes había valido sombrilla. No, yo creo que no, porque si revisamos la historia electoral reciente, si analizamos, por ejemplo, cuando fueron en coalición, en Puebla, por ejemplo, en otros estados, vemos que esta alianza PAN-PRD sí funcionó. Entonces no estoy tan cierto, no me atrevería a decir que valió sombrilla en el momento en que se alió con el PAN. Hicieron la alianza Talía, como me gusta decirle, amarillo-azul. La alianza Talía, ajá. O sea, yo no concuerdo totalmente con mi compañero, porque yo creo que desde un principio esa alianza no tenía ni pies ni cabeza, ¿no? Es un partido de izquierda, un partido de derecha, o sea, de principio los ideales pues no eran los mismos. Se aliaron por un objetivo en común y que finalmente no representó al PRD ni a sus dirigentes. A ver, pero ahí te voy a jugar abogado del diablo. La presidencia la ganó Andrés Manuel López Obrador, arropado pues por otra alianza, Claro. en la que iba un partido de izquierda como Morena con un partido de extrema derecha como el Encuentro PES, ¿no? Social. Claro, O sea, pero yo a estos partidos yo los veía más consolidados, ¿no? Yo veía una unión más pacífica, más de liderazgo, y la del PRD y PAN, no. O Sí, sea, pero yo no estoy seguro de que el PAN sea derecha, ¿eh? O sea, porque Triana es bastante centro, Pancho Burques es bastante centro, Romero Hicks es bastante centro. O sea, creo que más bien ese es el problema del PAN, que la ultraderecha se fue al PES, se quedan con una derecha pequeña que es los calderonistas, y un centro que nadie lo identifica como centro. Y ese centro sí gravita hacia el PRD, porque el PRD también es una izquierda que tira hacia el centro, ¿no? Y cuando se quedaron sin los de Morena, pues con más razón gravitan hacia el centro. Agustín Basabe es casi claro. puramente centro. Estoy de acuerdo. Pero sí creo que el PRD ha muerto. O sea, Basabe ya no está en el PRD, ya, aunque no lo dijo como tal, pero ya se fue a dar clases a la escuela, ¿no? Mira, yo creo que el PRD muere desde que Encinas renuncia y se hace toda esta revolución dentro del Senado de la renuncia al PRD. Yo siempre fui muy crítico del Frente y seguiré siéndolo, pero sí creo que es una alianza estratégica en términos pragmáticos, ¿no? El PAN sufre una fractura importantísima con los calderonistas y los anayistas y las corrientes que tiene adentro también importantes morenovallistas. Y creo que el Frente funcionó simplemente para que el PRD sobreviviera y Fernando Balanzarán siguiera tuviendo una voz, ¿no? Creo que el Frente funciona
Pero, Fernando, digamos, puedes hablar y hacer uso de tu derecho de réplica, ¿eh? Me encantaría, Fernando, si es que nos estás escuchando, me encantaría que replicaras. Seguro va en el metro tomándose selfies. Sí. Entonces yo creo que el Frente funcionó para eso y funcionó para bien. Creo que es una gran oportunidad de la oposición, es decir, el PRI, el PAN, el PRD y los partidos que le acompañan, de levantarse y de dejar de estar echados adentro de su casa diciendo que son tiempos de reflexión, porque es lo que menos es. Estos no son tiempos de reflexión, son tiempos de acción, y ya está el presidente electo haciendo un plan que tiene que haber pesos y contrapesos viéndose ya. Vamos a hacer una... Bueno, pues los chavos quieren seguir hablando de la oposición. Guillermo, estás sospechosamente calladito, ¿eh? Sí, estoy de acuerdo. Te traes algo entre manos. No, mira, Yuri, yo creo que quieres formar un partido. No, ¿qué pasó? Mira, yo opino que, como dice Emilio, es tiempo de que la oposición haga algo, porque ya vimos cómo Morena y Andrés Manuel aprovecharon el tiempo como lo debieron haber aprovechado, y ahorita ya sabemos que quién va a ser el coordinador de los senadores de Morena. Nada más falta que digan quién va a ser el de los diputados. Y mientras ya sabemos qué va a ser el de Morena, cuáles son las reformas que quieren sacar, o bueno, tan siquiera el plan de acción que quieren seguir, por el otro lado tenemos a un PRI que todavía está renovando dirigencia, todavía no siquiera saben qué va a pasar. Unos no creen que sea Ruiz Massieu la que se quede, otros creen que sea otra persona. Y tenemos por el otro lado al PAN, que se están peleando por adentro para ver si se queda Cepeda. Ya dijeron hoy en la mañana que no va él, que tampoco va el gobernador de Guanajuato. Entonces yo creo que es momento de que ya se pongan las pilas, porque va a seguir avanzando el tiempo. ¿Corre el riesgo también de sufrir una fractura mayor, lo ven ahorita, hoy por hoy? ¿O puede que tengan una operación cicatriz que los pueda reconciliar? Yo creo que ya tocaron fondo. Yo creo que el PAN más bien no le queda de otra más que unirse ahora. Digo, no veo cómo se puedan pelear más. No, yo creo que nunca... O sea, el presidente... Nunca puede ser... Digo, siempre puede ser peor, ¿no? Pero lo más importante para mí, en mi gusto, es que se tienen que poner de acuerdo quién va a ser el presidente de la forma democrática de la que estábamos acostumbrados a ver adentro del PAN, no las designaciones directas como ahorita, y definir también quién va a ser el coordinador de los senadores. Porque si no se tiene una agenda de ese estilo, vamos a seguir viviendo la misma parte que estamos viviendo ahorita, la desorganización. Pero quiero retomar algo que acaba de decir Guillermo. Los diputados no han dicho todavía Morena quién va a ser el que los va a coordinar. Estos últimos 3 años, si tú ibas a la Cámara de Diputados... Sí, va a ser Martí Batres. Sí, Martí Batres en diputados, y en senadores va a ser Ricardo Monreal. Bueno, estos 3 años, tú llegabas a la Cámara de Diputados y el dueño y señor de la Cámara era el presidente de la JUCOPO, de la Junta de Coordinación Política, que era César Camacho. Y el PRI tenía el poder. Sí, porque además había mayoría. César Camacho no logró ganar ni una senaduría ahorita en esta elección. En el Estado de México perdieron todo el poder que tenían. Hasta Tlacomulco perdieron. Hasta Toluca. Bastión, Peña Nietita. Yo lo que sí siento es, no hay una lógica para el PRI, por ejemplo, de cómo operar cuando te va así de mal. O sea, porque llevan muchos años siendo el poder en la Cámara de Diputados. Incluso con Fox y con Calderón controlaban la Cámara de Diputados. Ahorita sí, no tienen nada. O sea, quizás ahí es donde yo veo lo de la reflexión. Pues por lo menos primero tienen que pensar cómo vamos a hacer ahora PRI sin poder. Sí, claro. Mira, y yo insisto, Raúl. ¿Desaparecerá el PRI? Van tarde. No creo que desaparezca, pero van tarde. No. Desde que tienen estas grandes derrotas en el 2015 en las elecciones midterms, ¿no? De medio tiempo. Se discutía en los pasillos de los comités del PRI que eran tiempos de reflexión. A ver, ya se tardaron y no puede ser que hoy en los comunicados oficiales el expresidente Juárez Cisneros y en la designación de Ruiz Massieu y todos los grandes líderes priistas sigan diciendo que son tiempos de reflexión. Es que Emilio, no se le esperaba, ¿no? O sea, yo veo a este PRI desesperado, pero también pensando qué es lo que viene. O sea, no tenían autocrítica, claro, no tenían reflexión, porque estaban seguros que se iban a mantener en el poder, porque creían que seguían siendo la mafia en el poder. Entonces, ¿cuál reflexión? La mafia en el poder es verde, ¿eh? No, mira, yo déjame digo algo muy concreto. Ahora son más tiempo. Está en todos lados, también en Morena, La mafia en el poder no descansa. No, mira, yo creo que es el peor momento para decir
en la agenda pública que los políticos son tiempos de reflexión. Ahora más que nunca la oposición necesita tener planes de acción. Morena tiene una representación brutal en todas las latitudes del país y la peor actitud que puede tener la oposición, desde el PAN hasta el PRD, hasta el PRI y hasta los demás partidos, me parece sumamente retrasado decir que están reflexionando cuando Morena ya tiene prácticamente el país. O sea, Pero también hay que retrasado quiere pensar decir en tardío, cuánto- ¿verdad? también hay Sí, que sí, pensar sí, en qué solo por- posturas puede tomar, ¿no? Muy buena aclaración. Quiso decir tardío. No, no, Sí, o sea, tardío, retrasado tardío. en cuestión de tiempo. por También supuesto. tenemos clases de no, sí, Corrección política. corrección política, No, yo de siempre soy enriquecimiento del políticamente lenguaje, gramaticales. Sin embargo, creo que las posturas que deben de tomar, o sea, que ha tomado la oposición es la única que tiene. O sea, realmente después del tsunami López Obradorista, pues salen a decir que es una reflexión porque realmente no saben qué hacer. O sea, no tienen mayoría. Paralizados los no ves. tienen, ajá, En eso estoy exactamente. de acuerdo. Ahora, el PRI perdió las bases de la CNOP, Claro. de la CTM, de la CROC y de la CROM. Entonces, el núcleo duro, digamos, lo del priismo, está ambivalente. Claro. No se sabe qué pasó. Del apoyo local que tenían, por ejemplo, en estados que son por tradición priista, como Veracruz, perdió. ¿Qué pasó con los yunes, no? Claro. Ahora, ¿qué pasó en el Estado de México? Lo estábamos comentando hace un momento. Los municipios los perdieron y eso en gran parte, aunque tengan la gubernatura, perdieron prácticamente casi todos los municipios del estado más Y el rico, Congreso más rico local. del país. El Congreso local, Y el solo Congreso se ganó local. uno de los distritos. Entonces están atados de manos. Yo pienso, y digo, digámoslo, para también darles un respiro a la oposición, que esta es la única postura que pueden tomar. Realmente pensemos qué otros escenarios tienen posibles. Reorganizarse desde las bases, esto toma tiempo. No ha pasado ni siquiera un mes de que salió el PREP. Entonces, Claro. tienen que reorganizarse desde las bases y después pensar qué bastiones tienen todavía. El PAN, por ejemplo, tiene el bastión que es Guanajuato. Guanajuato. Y consolidadísimo, pero yo creo que van tarde por eso. Claro. Desde el 2015 dicen que son tiempos de reflexión. Ujú. Y luego, digamos, la dirigencia de Ochoa Reza debió de haber funcionado para oxigenar la manera de hacer política desde el PRI A ver. y no lo hizo. Yo lo que creo que la oposición tiene que hacer. Obrador, estos últimos 6 años, fue a cada municipio del país. Aunque hubiera solo 6 personas que lo fueran a ver, fue a cada municipio. Yo sí creo que tienen que ir a las bases. Claro. O sea, el problema es que hay partidos como el PRI que se han quedado sin base, más bien. Claro. Por su estructura, por ejemplo, en Guanajuato, el pleito en el PRI interno fue tan grave que cayeron al tercer lugar y prácticamente el PRI ya está pulverizado en Guanajuato. La segunda fuerza ya ahorita es Morena. Entonces, en el PAN no es así. En el PAN sí hay una militancia en la base. El problema es que está desconectada de la cúpula. Perdón por volverlo a sacar, pero existe Wikipolítica. Wikipolítica yo creo que pudiera ser muy trascendente en 3 y en 6 años si hacen autocrítica de lo que les pasó en esta elección. Pero tienen que hacer lo mismo que hizo Obrador. Tienen que ir municipio a municipio. O sea, es como este movimiento de raíces, lo que en inglés le llaman grassroots, lo que creo que pudiera faltar ahorita en este momento para los partidos. El ¿no? puerta por puerta, casi, ¿no? Puerta por puerta, Sí. claro. Famoso del PRI de toda la vida y que se metió a los comités y se quedó ahí. Pero realmente el PRI no funcionaba tanto como en puerta por puerta, corporativo, sino ¿no? el corporativismo. No, por supuesto, pero las bases, digamos, eran eficientes. Hasta hace bastante tiempo dejó de serlo. Y también hay que tomar en cuenta que los programas, quizá tú tengas más experiencia en el tema, pero es la sujeción de los programas de desarrollo social al poder político, ¿no? O sea, lo vimos desde Salinas con Solidaridad, Claro. lo vimos después con Cedillo con Prospera, Lo vamos vimos a ver con los delegados de Morena. con lo los vamos a ver superdelegados. Ahora ese es un mejor gran tema, próximamente. Sí. Lo vimos con oportunidades el PAN en las elecciones intermedias del 2009. El PAN salió a flote a pesar de muchas cosas que habían pasado durante ese sexenio, como la influenza, como etcétera, el golpe del 2000, la crisis del 2008. Entonces creo que es importante hablar de ese tema más adelante. Claro. Sí, sí, estoy de acuerdo. Claro, mira, al final del día yo creo que como oposición pensar que las cosas pueden cambiar o van a ser diferentes haciendo exactamente lo mismo es algo totalmente equivocado, ¿no? Todo tiene que cambiar. A ver, pregunté. Y para lo que no salga, si Andrés Manuel López Obrador no tiene una oposición que le esté haciendo de jamón todo este tiempo, ¿a quién le va a echar la culpa a Andrés Manuel cuando no salga alguna cosa? De volada, Emilio. Yo creo que Andrés Manuel va a echarle la culpa a la famosísima mafia del poder, esté en donde esté.
Creo que sí, definitivamente hay una responsabilidad política porque haya una oposición, pero no solamente hay una responsabilidad política, es una válvula de escape del régimen. Entonces, tienen que tener pensado eso definitivamente. Raúl. Yo creo que además de la mafia del poder están el mercado internacional, China, Estados Unidos, la Unión Europea, como le hizo Fox, ¿no? Que Fox se la vivía cubriéndose en los fenómenos internacionales económicos. Creo que por ahí Andrés Manuel puede encontrar una salida a por qué no puede gastar más, ¿no? Además, se viene una crisis económica a México, si sigue moviéndose el entorno económico como está, pues no va a ser una mentira. Además, probablemente la economía mundial va a afectar a México. Sí, que no será Andrés Manuel, pero para el mundo posiblemente, ojalá y no tocamos madera, no se pueda, digamos, al menos alentar un poco el crecimiento, ¿no? Sí. Guillermo. Mira, yo creo que a la mafia del poder, a la sociedad civil, a los otros países, y yo creo que es capaz hasta de echarle la culpa a su propio partido y a su propio gabinete. ¿Sí? ¿Lo ves? Sí, yo creo que sí. No me parece el estilo de Andrés, pero... Espero estar en lo incorrecto, pero... Trump style. Sí, ajá. Pues sí, también Trump le terminó. Juanito Trump. Ojalá le salga porque nos conviene a todos que le vaya bien al López Obrador, Claro, porque es México. Pero también sabemos que el ejercicio de gobierno es inevitable, que haya tropiezos, siempre los hay en todas las administraciones, pero bueno. Ale. Yo creo que Andrés Manuel le va a echar la culpa a los sexenios pasados, a los que fueron expresidentes, a los que fueron diputados federales, a todos los funcionarios públicos, a ellos va a ser a quienes los va a responsabilizar de lo que está sucediendo y si las cosas pues no les llegarán a salir bien. Y también creo que le va a echar la culpa a gobiernos de otros países, a Estados Unidos, a Donald Trump, a los mercados internacionales, como mencionaba Raúl. Creo que si algo no le sale bien, ahí van a estar los responsables. En el pasado y en el Fondo Monetario Internacional. También. Y bueno, pues ay. ¿Tú qué opinas? ¿A quién le va a echar? ¿A quién le terminaría echando la culpa? Yo creo que hay que tener una visión más Mi querido intertemporal. Miguel. Más intertemporal, digamos, para responder esta pregunta, porque creo que lo estamos viendo desde el punto cero, que es todavía no toma posesión. Estamos en el punto cero, ¿eh? Pero hay Sí, que sí. esperar elecciones intermedias, hay que esperar también las gubernaturas que están por disputarse. Pero coincido en que es imposible para cualquier administración en el mundo cumplir todo su programa, toda su agenda política, toda su agenda programática. Es prácticamente imposible, porque uno, no hay tiempo, dos, y no hay recursos. El Estado no tiene recursos ilimitados. Ahora, siendo más preciso y, como dirán los gringos, cut the crap, si sería, digamos, si hubiera un episodio de es que yo no fui, fue TT, pues sería más bien, viéndolo como se está configurando ahorita el panorama, sería echarle la culpa a los burócratas. Sería A los aquellos, poquitos que queden. a los pocos que queden sería, pues es que yo quise hacer todo, yo tuve la buena intención de todo, yo tenía el apoyo del pueblo, etcétera, pero fueron ellos los que no quisieron trabajar, los que no hicieron su chamba, los que no les gustó quedarse de lunes a sábado en una jornada de 8 horas mínimo diarias por el mismo salario, ¿no? Entonces, el punto que yo veo aquí central es la burocracia. Yo creo que Andrés Manuel, lejos de las cuestiones del FMI, lejos de problemas externos, se va a enfocar, si es que llega a pasar así, en la misma administración pública, en los mismos engranajes que ponen a echar a andar la maquinaria del gobierno. Oigan, pues nos vemos el próximo martes. Claro que sí. Nos quedamos con tantas cosas por decir y en el tintero.